Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 211. Hace un par de semanas tuvo lugar la gala de los premios Oscar en Hollywood y una película española competía por el galardón de Mejor Película Extranjera. Estoy hablando de La Sociedad de la Nieve, que recrea el accidente aéreo de un equipo de rugby uruguayo en los Andes en 1972. Uno de los supervivientes de aquel accidente fue Carlos Páez, que entonces tenía 18 años y que hoy va a ser nuestro protagonista. Como siempre vamos a seguir aprendiendo mientras escuchamos su voz, pero si realmente quieres dar un salto de calidad en tu español, te recomiendo que te pongas en las manos de un profesor de la escuela 15TC. El equipo que dirigen mis amigos Iñaki y Sergio lleva años ayudando a personas como tú y conocen perfectamente cuáles son las necesidades de cada uno de los alumnos. Como sabes, dependiendo del país de origen, todos solemos cometer los mismos errores cuando aprendemos un idioma. Y los profesores de 15TC tienen muy bien identificados esos problemas, porque a lo largo del tiempo han pasado por sus clases personas de todos los países del mundo. Así que no hay nadie mejor que ellos para guiarte en tu camino hacia una buena comunicación en español. Te recuerdo la dirección de su página web para que entres ahora mismo a reservar tus clases: www.15tc.es. Y si quieres preguntarle alguna cosa a Iñaki o a Sergio, apunta el correo electrónico de la escuela: info@15tc.es. Hoy tengo que agradecerle su apoyo en Patreon a Parvane, que se ha convertido en la suscriptora número 99 en esa plataforma. Sí, ya sé lo que estás pensando, que hace 2 semanas también había 99. Así que si ha llegado Parvane, es que otra persona ha decidido dejar de ser suscriptor o suscriptora. Y aunque se haya marchado, le agradezco toda su ayuda durante el tiempo que ha formado parte de la familia de Patreon. Ojalá vuelva algún día. Mientras tanto, ya estoy trabajando en el próximo episodio exclusivo para suscriptores. Será el tercer episodio de Español de la Calle con la serie Aquí no hay quien viva. Empecé a prepararlo casi al mismo tiempo que que estás escuchando ahora mismo, porque me lleva bastante trabajo cada episodio de ese tipo. Tengo que ver el capítulo entero, seleccionar los fragmentos en los que aparecen expresiones informales interesantes, preparar un pequeño guión con explicaciones, grabarlo todo, editarlo con subtítulos, en fin, que es bastante complicado. Como siempre te digo, no me gusta ponerme delante del micrófono y contarte lo primero que se me ocurra. Al contrario, intento que todos los contenidos sean útiles y eso requiere de un gran esfuerzo. Podría hacer un episodio cada día hablándote de mis cosas, pero no tendría mucho sentido. Prefiero ofrecerte contenidos de calidad, aunque no sean muchos. Creo que uno a la semana no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que este no es el trabajo que me da de comer. Así que espero seguir contando con tu apoyo durante los próximos meses y, ¿por qué no?, durante los próximos años. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Carlos Páez nació en Montevideo, la capital de Uruguay, el 31 de octubre de 1953. Eso quiere decir que ya tiene 70 años y que en este 2024 cumplirá 71. Como te decía al principio del episodio, he elegido a Carlos Páez porque fue uno de los protagonistas
de un accidente aéreo del que se han hecho varias películas. La última dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Su título es La Sociedad de la Nieve. Esa producción compitió hace un par de semanas por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, aunque finalmente no se llevó el premio. Pero todo el mundo habla muy bien de ella, hasta los propios supervivientes del accidente que tuvo lugar el 13 de octubre de 1972, cuando Carlos Páez estaba a punto de cumplir los 19 años. De hecho, los cumplió en el lugar del accidente, en la cordillera de los Andes, donde permanecieron durante 72 días. Finalmente fueron rescatados 16 supervivientes. Carlos Páez formaba parte de un equipo de rugby uruguayo que volaba ese día rumbo a Chile para disputar un partido. Pero ese accidente le cambió completamente la vida. Primero porque muchos de sus amigos murieron ese día o durante los días posteriores. Y después porque una experiencia como esa tiene un gran impacto en todo lo que haces a partir de ese momento. Tras ser rescatados, nuestro protagonista se dedicó a trabajar en el campo, aunque más tarde empezó en el mundo de la publicidad y también a dar conferencias por muchos países, porque hay mucha gente interesada en conocer cómo vivió aquel trágico suceso. Como te decía, hace ya varios años, en 1993, se estrenó una primera película sobre el accidente que sufrieron en los Andes. Esa película se tituló en español Viven, entre signos de exclamación, porque fue casi un milagro que rescataran con vida a 16 personas. De hecho, para sobrevivir tuvieron que comer carne procedente de los cuerpos de algunos fallecidos. Y el año pasado fue cuando se estrenó la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, en la que Carlos Páez interpreta el papel de su propio padre. Bien, la entrevista que vamos a analizar pertenece al canal del mexicano Jordi Rosado, y en ella hablan tanto de la película como del accidente que cambió su vida. Y vas a escuchar dos voces, la de Carlos Páez y la de Jordi Rosado, porque he dejado las preguntas para que todo sea más entretenido. Como siempre, te pido un poco de concentración y escuchamos la entrevista ya mismo. Aquí la tienes. Lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es ¿qué sentiste cuando viste la película? La primera vez que la vi, estuve 10 días fuera del área de cobertura, porque no quise, me encontré con la realidad de vuelta. Es una película muy dura, yo la recomiendo y obligo a que la vean, pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes. Sí. Va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso. Las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? La sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Una vez que llegan al hospital, quise preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez. ¿Qué tal fue empezar a comer? Era tal la desesperación de la comida, sobre todo porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente que sabes que si no comes te morís. ¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevista de todos y me encanta porque todos hablan bien de todos. ¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby o otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes? No, yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más o menos conocidos, con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Como has podido comprobar, hoy tenemos una interesante mezcla de acentos. El del mexicano Jordi Rosado es muy evidente. De hecho, es uno de los acentos que mejor reconozco. Y luego tenemos el acento uruguayo de Carlos Páez,
que si te soy sincero, yo no soy capaz de distinguir del acento argentino, por ejemplo. Para mí son muy parecidos, aunque entiendo que ellos lo distinguen rápidamente. Me refiero a las personas de esos países. Bueno, y se me olvidaba otro acento, el mío, que es un acento español bastante neutro. Por lo tanto, en este episodio vas a poder entrenar tu oído mucho más y mejor que en otras ocasiones. Y antes de analizar la primera pregunta, me gustaría comentar un pequeño detalle. En España decimos rugby, no rugby, como en inglés. Pero veo que en otros países hispanohablantes sí lo pronuncian de ese modo. Estas cosas siempre me resultan muy interesantes, por eso quería destacarlo. Y ahora sí, vamos ya con la primera pregunta de Jordi Rosado. Lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es ¿qué sentiste cuando viste la película? Lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es ¿qué sentiste cuando viste la película? Como le pregunta por el momento exacto del pasado en el que vio la película, utiliza los dos verbos en indefinido, sentiste y viste. Y esto me sirve para contarte algo que le sucede a muchos españoles. Cuando usan la segunda persona del singular del indefinido, en vez de decir sentiste o viste, dicen sentistes o vistes, añadiéndole una S al final. Pero es un error. Se dice tú sentiste y tú viste, sin S final. Y otra cosa más que no te dije la primera vez que escuchamos la entrevista. Jordi Rosado utiliza el diminutivo de Carlos para referirse a su invitado, Carlitos. Entiendo que existe mucha confianza entre ellos o que todo el mundo le llama de esa forma, Carlitos. Si te soy sincero, lo desconozco, pero esa es la manera habitual de formar el diminutivo de los nombres masculinos. En mi caso sería Felipito, pero si el nombre termina en S, pues se deja. Por ejemplo, Marcos se convertiría en Marquitos, mientras que Juan sería Juanito. Para los nombres de mujer, la terminación que debemos añadir es ita. Por ejemplo, Laura, Laurita, Marta, Martita. Y si termina en S, también se conserva, claro. Lourdes sería Lurditas. ¿Entendido? Pues vamos con la respuesta de Carlitos Páez. ¿Qué sintió al ver la película de Juan Antonio Bayona? La primera vez que la vi, estuve 10 días fuera del área de cobertura, porque no quise, me encontré con la realidad de vuelta. La primera vez que la vi estuve 10 días fuera del área de cobertura, porque no quise, me encontré con la realidad de vuelta. Este final se puede decir de otra forma. En vez de me encontré con la realidad de vuelta, podemos transformarlo en me encontré de nuevo con la realidad. Y al hablar de la realidad se refiere al accidente que sufrieron en 1972. Al ver la película se trasladó mentalmente a aquel momento, lo revivió, volvió a vivirlo de alguna forma, porque todos dicen que la película refleja fielmente todo lo que pasó hasta el más mínimo detalle. Parece que el director, Juan Antonio Bayona, está obsesionado con narrar las historias de la manera más fiel posible. Y Carlos Páez también nos dice que después de verla estuvo 10 días fuera del área de cobertura. Yo entiendo esta expresión como que estuvo desaparecido, que se apartó del mundo para asimilar los recuerdos que le había despertado la película. Textualmente, cuando hablamos de teléfonos móviles, estar fuera de cobertura es que no tenemos acceso al servicio telefónico. Normalmente sucede cuando estamos lejos de la civilización. Pero como te decía, creo que él lo usa en sentido figurado para decirnos que estuvo en shock durante 10 días. Vamos a comprobar ahora cómo sigue su respuesta porque nos cuenta algunos detalles de la película.
Es una película muy dura, digo, yo la recomiendo y obligo a que la vean, pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes. Sí. Va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso. Es una película muy dura, digo, yo la recomiendo y obligo a que la vean, pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes, va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso. Según nos dice Carlos Páez, la película dirigida por Juan Antonio Bayona es muy dura. Cuando hablamos de objetos, algo duro es algo resistente, lo contrario de blando. Pero en este caso, como se trata de una película, si es dura significa que tiene escenas que pueden afectar a los sentimientos de los espectadores. Por ejemplo, si una película refleja fielmente un accidente de coche, con primeros planos de los heridos, con toda la sangre sobre el cuerpo, entonces podemos decir que esa película es dura, que no es fácil de ver. Y parece que La Sociedad de la Nieve está dentro de esa categoría de películas que cuentan todo con tanto detalle que puede ser incómoda para los espectadores. Pero no es lo único que destaca Carlos Páez, porque también dice que la película no se limita a contar lo que sucedió, sino que intenta reflejar la naturaleza humana en situaciones tan dramáticas como las que vivieron los miembros de aquel equipo de rugby. En esos momentos aparece lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Y Carlos Páez explica que eso le sorprendió para bien, le sorprendió gratamente. Vamos con la segunda pregunta de Jordi Rosado. Las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? Las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? Jordi Rosado comenta lo que te decía antes, que la película refleja fielmente cada uno de los momentos del accidente y que esa secuencia es tremenda. Él utiliza el adjetivo en masculino, tremendo, pero fue un simple error a la hora de hablar. Y lo que quiere saber es si Carlos Páez recuerda el accidente tal y como aparece en la película. Así que vamos a escuchar su respuesta. La sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor. La sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor. El verbo acelerar significa ir más rápido, aumentar la velocidad. Por ejemplo, en los coches, para acelerar, pisamos con el pie el acelerador, que es uno de los pedales que tenemos en la parte inferior junto al embrague y al freno. El embrague se usa cuando vamos a cambiar de marcha y el freno, pues ya lo sabes, cuando queremos disminuir o reducir la velocidad. En los aviones los pilotos aceleran moviendo una palanca, no tienen que usar los pies. Al menos eso creo, eso es lo que he visto en las películas porque nunca he estado dentro de la cabina de los pilotos de un avión. Pero vuelvo al relato de Carlos Páez. Él dice que sintieron una acelerada brutal del motor, o sea, una aceleración o un acelerón muy grande. En este contexto, algo es brutal cuando es muy grande o muy bueno. Esto quiere decir que el avión aumentó de velocidad muy rápido y los pasajeros pasaron del miedo al pánico, que es todavía peor, porque en ese momento empezaron a pensar que podían morir. Seguimos escuchando a Carlos Páez. El avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. El avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. El verbo chocar significa impactar, tocar con violencia o golpear contra otra cosa. En este caso,
El avión impactó contra la montaña cuando llevaba una velocidad de 400 km por hora. Así que, como nos cuenta Carlos Páez, el golpe o la colisión fue bestial o brutal. Aquí también podemos usar este adjetivo. El impacto fue tremendo, muy grande. Creo que es importante recordar estos sinónimos: choque, golpe, impacto o colisión. Los 4 se usan para hablar de un contacto violento entre dos objetos. Por ejemplo, hemos visto choques de 2 trenes que circulaban en sentido contrario, y todos los días se producen colisiones o golpes entre vehículos, entre coches. Ahora vuelve a tomar la palabra Jordi Rosado. Una vez que llegan al hospital, quisiera preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez. ¿Qué tal fue empezar a comer? Una vez que llegan al hospital, quisiera preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez. ¿Qué tal fue empezar a comer? Recuerda que estuvieron 72 días perdidos en la montaña, sin más comida que la que llevaban en el viaje, que imagino no sería mucha. Por eso, como te decía antes, incluso se vieron obligados a comer trozos de carne de algunos de los fallecidos. Y es que no tenían elección. Si no comían, iban a morir de hambre. Por cierto, también se dice morir de inanición, pero esta palabra no se utiliza demasiado. Es mucho más fácil morir de hambre. Entonces, lo que quiere saber Jordi Rosado es cómo fue volver a comer de nuevo en buenas condiciones después de tantos días. Y aquí viene la respuesta. Era tal la desesperación de la comida, sobre todo porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente que sabes que si no comes te morís. Era tal la desesperación de la comida, sobre todo porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente, que sabes que si no comes te morís. Aquí tenemos 2 nuevos ejemplos del llamado voseo, con V y con S. Lo hablamos en el episodio 209 dedicado a Jorge Bucay. El voseo consiste en utilizar el pronombre vos en lugar de tú para la segunda persona del singular. Y la conjugación del verbo también es diferente. Por ejemplo, vos, ¿cómo te llamás? O vos tenés razón. En la frase que acabamos de escuchar, Carlos Páez dice: si no comes, te morís. En España diríamos: si no comes, te mueres. Así que además de en Argentina, ya sabemos que en Uruguay también se utiliza el voseo. Y volviendo a las palabras de nuestro protagonista, lo que nos recuerda es que durante los 72 días que estuvieron perdidos en la montaña, sentían una desesperación total por comer, algo que nadie puede imaginar salvo que se encuentre en una situación parecida. Como dice Carlos Páez, esa sensación de hambre no tiene nada que ver con las ganas de comernos un sándwich a media mañana. Llegamos a una nueva pregunta de Jordi Rosado. ¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevista de todos y me encanta porque todos hablan bien de todos. ¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevista de todos y me encanta porque todos hablan bien de todos. En este fragmento no hay nada complicado. Todos los supervivientes de aquel accidente ocurrido en 1972 en la cordillera de los Andes hablan bien de sus compañeros. Pero la pregunta continúa. ¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes? No. ¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes? No. Este último no lo dice Carlos Páez, pero luego te lo explico mejor porque no es lo que parece. Jordi Rosado piensa que el hecho de que formaran parte de un equipo de rugby les ayudó a salir con éxito de aquella situación
y quiere saber si Carlos Páez piensa lo mismo, si el resultado quizá hubiera sido distinto de haberle sucedido a un grupo de personas diferente. Y aquí viene la respuesta. Yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más o menos conocidos. Yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más o menos conocidos. O sea que Carlos Páez dice que no, que el hecho de salir de esa situación no tuvo nada que ver con ser un equipo de rugby, sino que la clave fue otra. Para él lo más importante es que se conocían entre ellos y de esa manera resultó más sencillo ponerse de acuerdo en todo lo que debían hacer para sobrevivir primero y para buscar después ayuda lejos del lugar del accidente. El hecho de que todos fueran conocidos facilitó mucho la organización. Y su razonamiento continúa en el último fragmento. Con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Además de conocerse entre ellos, otro factor clave fue que compartían los mismos principios, las mismas creencias, los mismos valores. Eso también resultó muy importante para sobrevivir. Todos se habían educado en el mismo sitio y tenían la misma religión. Aunque Carlos Páez deja muy claro que da lo mismo el nombre de esa religión, que lo importante es que todos compartían la misma. En este caso ellos eran católicos, pero el resultado habría sido el mismo si hubieran sido judíos o musulmanes. Lo importante es que todos iban en la misma dirección. Al menos eso es lo que nos cuenta uno de los protagonistas de aquel accidente del que ya han pasado más de 50 años. Bueno, vamos a escuchar de nuevo la entrevista para que puedas captar algún detalle que se te haya escapado las dos primeras veces. Vamos allá. Lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es ¿qué sentiste cuando viste la película? La primera vez que la vi, estuve 10 días fuera del área de cobertura, porque no quise, me encontré con la realidad de vuelta. Es una película muy dura, yo la recomiendo y obligo a que la vean, pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes. Sí. Va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso. Las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? La sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Una vez que llegan al hospital, quisiera preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez. ¿Qué tal fue empezar a comer? Era tal la desesperación de la comida, sobre todo porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente que sabes que si no comes te morís. ¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevista de todos y me encanta porque todos hablan bien de todos. ¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes? No, yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más o menos conocidos, con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Después de escuchar a Carlos Páez, dan ganas de ver la película dirigida por el español Juan Antonio Bayona, ¿verdad? Por cierto, hace ya tiempo también le dediqué un episodio a él, porque es uno de los directores españoles más internacionales y más conocidos a nivel mundial. Como también es muy conocida la Escuela de Español 15TC, que te regala la transcripción de todos estos episodios. Lo único que tienes que hacer es entrar en su página web y descargar el documento. Te recuerdo la dirección: www.15tc.es/audios. Aprovecha esta gran oportunidad que te ofrecen completamente gratis mis amigos Iñaki y Sergio.
Los que no son gratis son los episodios para suscriptores, pero $4 al mes tampoco es mucho, y ese apoyo sí que es muy importante para mí. Por lo tanto, si valoras mi trabajo, únete a la familia de Patreon. Te dejo el enlace directo en la descripción. Ojalá en el próximo episodio pueda decir que ya hemos superado la cifra de 100 suscriptores. Cuento contigo para conseguirlo. Y nada más, para mí ha sido un enorme placer acompañarte durante estos minutos. Espero que tú también hayas disfrutado de este rato de español. La próxima semana, más. No me falles. Adiós.